8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos. Saludamos a Asier Hernando, director regional de Oxfam para América Latina y el Caribe. ¿Cómo está, Asier? Buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de Pichín a través de su noticiero Punto Noticias. Estamos con Alexis Moncayo y yo soy Licenia Espinel. Bienvenido. Este informe de que ha hecho Oxfam revela una realidad espeluznante para el mundo en general, esta profundización de la brecha entre ricos y pobres, millonarios que cada vez acumulan más recursos mientras que la gente se va a quedar en la pobreza al menos durante una década, de acuerdo al informe que ustedes han presentado titulado El virus de la desigualdad. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cómo se hizo este estudio? Un poco para conocer la forma técnica en la que se hizo este estudio que revela esta realidad dramática para el mundo. Bienvenido. Bienvenido, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar conectado con Pichincha y un gusto estar conectado con Ecuador. Nos hemos quedado preocupados con los resultados de este estudio porque vemos que además de la pandemia del COVID, tenemos la pandemia de la desigualdad. Y posiblemente este sea el año desde que se tienen registros, los últimos 100 años, que más vaya a contribuir a toda una desigualdad colectiva en los diferentes países del mundo. Asier, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. Obviamente la pandemia significó la paralización del aparato productivo en buena parte del mundo. Pero además de eso, lo que hizo también es que los estados, en países como el nuestro, como en Ecuador, utilicen esta condición y esta coyuntura tan compleja, tan difícil que fue la de confinarnos, la de encerrarnos, para empezar a promover reformas legislativas que vayan en detrimento de, por ejemplo, los derechos laborales y en beneficio de las grandes empresas, de los grandes poseedores de los medios de producción. Cómo entender esa situación, ¿no? Y cómo poder recuperarnos a mediano y corto plazo de esa condición tan difícil que nos ha impuesto la pandemia y los estados, ¿no? Los gobiernos, sobre todo de corte neoliberal como el de Ecuador. La pandemia no a todo el mundo le ha afectado por igual, ¿no? Y parece que nos preocupa, somos muy sensibles y tenemos la piel muy fina, ¿no? Cuando se van a tomar medidas que pudieran afectar a los más ricos de los ricos, ¿no? Pero nos cuesta mucho velar porque tengamos más enfermeras, más doctores y mejores sistemas de salud en el conjunto de la región. En un momento en el cual los sistemas de salud ya no quedan camas UCIs en gran parte de los países, si cualquiera de nosotros cae enfermo, parece que que nos da mucho pudor hablar de poner un poquito más de impuestos a los ricos cuando han tenido enormes ganancias en este último año. El dato que estamos sacando en el informe es que no solo los más ricos de la región se han recuperado de la pandemia en 9 meses, sino que con las ganancias que han tenido en este tiempo se pudiera financiar el 50% de los sistemas públicos de salud de la región. Asier, este informe indica que el aumento de la desigualdad podría provocar que la humanidad tarde como mínimo 14 veces más en reducir la pobreza al nivel anterior a la pandemia. ¿Cómo determinan ustedes esta conclusión? Bueno, los datos que estamos sacando de Forbes lo pueden ver en los múltiples anexos del informe, que son bien escrutados todos los años. Son datos, la lista de Forbes son datos muy importantes para nosotros. Datos del Banco Suizo, que es una de las mejores bases de datos, creemos que son muy importantes también, y datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, las fuentes de datos son esas. Lo que estamos viendo es que en los últimos 15 años millones de personas en América Latina dejaron de ser pobres para ser clase media, una clase media emergente. Después de mucho esfuerzo la gente se pudo comprar su pequeño cochecito para hacer para emprender su negocio, pudo abrir su pulpería, pudo abrir su pequeño negocio en el barrio. Esa es la gente que más va a perder y pudiéramos retroceder 15 años para los diferentes proyectos vitales de las personas. Entonces, eso no nos lo podemos permitir. Nos toca ver dónde inyectamos capital para que quienes menos tienen no lo pierdan todo, ¿no? Y queremos que tiene que haber una mayor solidaridad, generosidad y altura de miras por parte de quienes más tienen actualmente. Así es, hay algo que a mí me ha inquietado mucho y es que desde algunas organizaciones, por ejemplo, la de ustedes o CEPAL acá en América Latina también,
en medio de esta coyuntura compleja que nos impone la pandemia y el encierro y toda la recesión económica que hemos vivido, no solo por eso, sino también que arrastramos desde 2015 o 2016 por la caída de los precios del petróleo, de los commodities y demás. Lo que nos han dicho es, ojo, ¿no? Hay que potenciar los servicios públicos. ¿Qué hubiésemos hecho en países como el nuestro si es que no teníamos un sistema de salud heredado del gobierno anterior, que construyó hospitales, que mejoró la atención médica, que habilitó muchísimas más camas? Pero a diferencia de eso, desde ciertos sectores de la opinión pública y desde los propios gobiernos, lo que hemos visto más bien es un discurso que va en contra de la inversión pública, que ha ido en contra de fortalecer precisamente esos servicios públicos de la salud, y lo que ha hecho en Ecuador específicamente es despedir funcionarios, despedir médicos, despedir enfermeras, despedir personal, no contratar a ese personal de primera línea que estuvo atendiendo la pandemia. ¿Cómo entender también esas contradicciones? Es decir, la pandemia nos deja lecciones, pero esas lecciones no están asumiéndolas los gobiernos, insisto, de corte más liberal, neoliberal como el nuestro, en el caso de Ecuador. Bueno, yo le diría a ese pensamiento liberal, ¿no? A esas personas que con supuesto pensamiento liberal, que se fijen en otros gobiernos del mundo también con pensamiento liberal, ¿no? Donde se invierte mucho en la salud pública, porque la salud pública no es una cuestión ideológica, la salud pública es una cuestión de vidas, y lo hemos visto. Si América Latina hubiera invertido más en salud pública los últimos 10 años, hubieran muerto muchas menos personas en esta primera ola de la pandemia. Posiblemente no hubiéramos sido el epicentro de la pandemia como lo fuimos, ¿no? Entonces, eso diría, ¿no? Y creo que invertir en salud pública es igualar las oportunidades para poder tener un acceso a la sanidad de calidad, ¿no? Lo que hemos visto con muchos de los sistemas privados de salud es que, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, se hicieron a un lado, ¿no? Se hicieron a un lado, y eso un Estado no se lo puede permitir, y una sociedad no se lo puede permitir. Asier, en este informe se indica que la clave para lograr una rápida recuperación económica frente a esta situación de inequidad, de desequilibrio, es la adopción de un modelo económico más justo. ¿Cuál debería ser ese modelo económico más justo que se aplique, sobre todo en nuestra región, en la región latinoamericana, para lograr frenar este tipo de desigualdad que nos va a tener sumidos en la pobreza al menos una década? Bueno, hay varios elementos que tenemos que ir pensando actualmente, ¿no? Creemos que consideramos que es muy importante aprender, ¿no?, de las lecciones de este último año. Invertir en salud y en educación pública creemos que es muy importante. Solo el 20% de los niños de la región han tenido acceso durante las cuarentenas a una educación de calidad vía Internet. El otro 80% se ha quedado atrás, ¿no? Creemos que es importante invertir en salud pública, como ya señalaba Alexis. Creemos que es importante ver cómo vamos a financiar la recuperación económica, y creemos que no podemos dejar a nadie atrás, o no podemos dejar a bolsones excesivos de personas detrás, ¿no? Entonces va a ser importante construir sociedades así, y de esto salimos todos juntos. Y en América Latina hay una decisión que tenemos que tomar. O los más ricos de la región pagan un poquito más de impuestos, que pagan muy pocos, para que podamos tener esos servicios públicos de calidad y salvar vidas, o lo tendrán que pagar las siguientes 2 generaciones. Y nosotros creemos que la primera es la mejor opción. Ahora, las lecciones, Asier, me parece que tampoco es que, a ver, yo decía hace un momento, no las asumieron quienes están al frente de los gobiernos, pero ¿qué pasa también con nosotros los ciudadanos? Y en Ecuador, fíjense, amigos que nos ven y nos escuchan, ¿no? Además en otros países que pueden hacerlo a través del Internet. En Ecuador, uno de los candidatos con opciones de llegar a la presidencia el próximo 7 de febrero es un banquero. Durante la pandemia, Asier, en Ecuador, los bancos obtuvieron ganancias superiores a los 200 millones de dólares. Ese banquero representa precisamente esa visión liberal que quiere cada vez restarle las competencias al Estado, ir hacia un modelo de privatización. Citaba Asier lo que pasa con los chicos que están educándose. En el Ecuador actualmente 63% de niños, de niñas y de adolescentes se han visto obligados a dejar de estudiar porque sus padres no tienen acceso a Internet, no tienen recursos, no cuentan con aparatos tecnológicos. Entonces, ¿cómo también entender esa situación, Asier? O sea, es decir, tenemos una sociedad
que ve como la posibilidad para salir de esta crisis a un banquero, a una de las personas más ricas del país, que ha acumulado con su negocio millones de dólares a su favor en medio de una pandemia. Bueno, más del 75% de los latinoamericanos creen que se gobierna para unos pocos, ¿no? Y cuando un banquero hace política da razones a eso, ¿no? Entonces, creemos que la política sirve para poder congeniar diferentes intereses y creemos que, sobre todo, la pandemia nos tiene que enseñar a priorizar el bien común frente al bien individual, ¿no? Entonces, porque de esto salimos todos juntos, aprenderemos razonablemente o aprenderemos a golpetazos, pero yo creo que aprenderemos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dar valor a la política, creo que tenemos que dar valor a los intereses comunes, creo que tenemos que ser conscientes que de esto salimos solos, juntos, y solo salimos juntos si tenemos una redistribución equitativa sobre los esfuerzos que hacemos para salir colectivamente de esto. Ha habido, las personas más pobres han sido quienes más esfuerzos han hecho para que podamos tener la comida en la mesa durante las diferentes cuarentenas, ¿no? Creemos que quienes más tienen que poder hacer un poquito más de esfuerzos de los que han hecho hasta ahora. Hay que pensar en impuestos extraordinarios, ante ganancias extraordinarias durante la pandemia, como se ha hecho por otros momentos de la historia, por parte de gobiernos liberales y de gobiernos no liberales. Entonces, yo creo que tenemos que despolitizar un poquito más el debate y pensar en el interés común. Asier, muchos países han optado por utilizar los recursos de sus bancos centrales para inyectar liquidez en la parte de la población, digamos, más afectada. Este recurso, ¿en qué medida sí puede ayudar a esta parte de la población que la está pasando muy mal, para mejorar un poco su situación actual y tal vez lograr algo de estabilidad para lo que se viene en el futuro? Yo creo que, bueno, hay en las economías, Ecuador, bueno, la economía de Ecuador no ha estado especialmente bien en estos últimos años, ¿no? Y ha habido y han tenido que tomar medidas muy dolorosas y muy controversiales en este último tiempo, ¿no? Por recomendaciones del Fondo Monetario Internacional especialmente. Pero creemos que inyectar capital a las familias especialmente es fundamental para que puedan hacer las cuarentenas y para que podamos cuidarnos con un virus y con una segunda ola que está entrando en todos los países. Y después hay que pensar en medidas más sostenibles de apoyos a las familias. Creemos que tenemos que tener un debate en la región sobre las rentas básicas, ¿no? Brasil, contradictoriamente, es un buen ejemplo en ese sentido. Es uno de los países que mejores medidas ha aplicado en esa dirección y hay que seguir pensando en este tipo de medidas, sobre todo para que las personas que lo han perdido absolutamente todo, que son millones de personas, ¿no? puedan recuperarse no en 10 o en 15 años, sino en 2 años del impacto que esta pandemia ha tenido. ¿Qué tan importante es, Asier, en este momento voltear quizás hacia lo más cercano, lo más elemental, lo más esencial que tenemos en la sociedad? Por ejemplo, la pandemia, el encierro, nos demostró lo importante que es el trabajo que se hace en la agricultura, en el campo, mantener esos mercados populares, la economía popular y solidaria, activa, con vigor, para que pueda alimentar a la sociedad. Eso ha sido indispensable. ¿Qué tan importante es voltear a ver hacia esos sectores que en algún momento también pudieron haber sido olvidados, ¿no? Que son los sectores de la ruralidad, los sectores quizás más periféricos? Bueno, no hay nada más estratégico para un país que la producción de alimentos. Si producimos alimentos y si dependemos del alimento exterior, el país está en un grave riesgo ante cualquier crisis, ¿no? Entonces, se ha desinvertido mucho en el sector campesino en este último tiempo y no se ha valorado lo suficientemente la importancia que tienen al traernos los alimentos a la mesa. Ha sido un sector también que se ha visto especialmente impactado por la pandemia porque fue el sector que tuvo que seguir trabajando mientras el resto nos pudimos proteger en nuestras casas. Entonces, se merecen todo nuestro reconocimiento y es importante que podamos seguir inyectando capital en ellos para que puedan hacer su trabajo con salarios y con condiciones laborales correctas, no cabe duda.
Asier, no solo se ha profundizado la desigualdad en el ámbito económico, sino también en el ámbito racial e incluso generacional y de género. Por ejemplo, de los sectores más afectados sin duda son las mujeres, de acuerdo al estudio que ustedes presentan, las mujeres y los pueblos afros, entre otros. ¿Se va a poder recuperar, se van a poder recuperar de esta discriminación, de esta desigualdad de estos sectores? Ese punto me parece especialmente importante y les agradezco que lo pongan, ¿no? Y me centro en cada uno de los dos, ¿no? Porque ha costado muchas vidas, ¿no? Las afrodescendientes en Brasil tienen un 40% más de posibilidades de morir consecuencia de la pandemia. Y si en Estados Unidos, si las condiciones en las cuales se encuentran las afrodescendientes filas latinas fueran iguales al del resto de la población, hubieran muerto 20.000 personas menos. Entre 20.000 y 40.000 personas menos, que consideramos que son datos fundamentales. Las mujeres son el motor oculto de la economía y los cuidados son fundamentales. Son las que dedican horas a que podamos cuidar a nuestros hijos, a que podamos cuidar a nuestras personas mayores, a que podamos cuidar a los enfermos y son una parte importante del personal de los sistemas de salud. Son además quienes tienen los trabajos más precarios y quienes más han sufrido el primer impacto de la pandemia. Y la violencia de género en el hogar también, ese es otro de los impactos que ha sufrido la mujer. Y la violencia de género, recordemos, Alexis, que es otra pandemia, declarada pandemia, ¿no? En una región que es tremendamente violenta, ¿no? Y eso ha sido un elemento fundamental en la cuarentena. Hay gobiernos que tomaron algunas medidas al respecto, otros menos, pero es un elemento clave. Entonces, creemos que se tienen que tomar medidas para atajar esa desigualdad. Nosotros estamos, creo que el impulso que viene por parte del movimiento feminista en Argentina y en otros países de la región, consideramos que es fundamental tomarlo en cuenta y sus propuestas creemos que son válidas. Para finalizar, Asier, ¿dónde pueden las personas que nos escuchan y nos siguen a través de redes sociales encontrar detalles de este informe para que lo puedan leer, este informe titulado El virus de la pandemia? ¿Dónde lo pueden encontrar? El informe lo pueden encontrar en las redes sociales, Oxfam en español, es la cuenta de Twitter de Oxfam, y lo pueden encontrar en internet oxfam.org. Muchísimas gracias, Asier, por la información, sin duda muy, muy importante, y yo creo que nos debe espeluznar esta realidad a todos, en realidad. Asier Hernando, director regional de Oxfam para América Latina y el Caribe, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Asier, un gusto. Muchas gracias y un gusto estar conectado con Pichinche y con Ecuador siempre. Muy amable, muchas gracias.